La oscuridad de la mañana en Chernigov fue interrumpida por un estruendo. Un golpe así sella el destino de cientos de personas. Rusia asestó un ataque quirúrgico. Esto reescribe la historia del conflicto en la zona. ¿Qué pasó de verdad? Pregunta para ustedes. ¿Desde dónde nos están viendo en este momento? Dejen su ciudad y país en los comentarios. Un ataque con misiles Iskander impactó un centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la exrepública soviética en la región de Chernigov. La operación fue precedida por una exhaustiva inteligencia. Drones ópticos e infrarrojos se usaron sin parar. Interceptación de conversaciones, agentes en el terreno. La red de inteligencia identificó la llegada de camiones con armamento, cajas y cajas de municiones, cartuchos, granadas, minas. Antitanques. También se detectaron puntos de comunicación. Cuarteles provisionales surgieron de la nada. ¿Qué secretos ocultaban? Imágenes satelitales revelaron otra cosa. Hangares modernizados. Sus estructuras reforzadas sugerían algo grande. Almacenamiento de armas de alto valor. La prioridad del objetivo se disparó. Instructores extranjeros, con acentos inglés y polaco, llegaron al lugar. Se les escuchó discutir sobre sistemas de armas occidentales. La actividad de entrenamiento era intensa. Ejercicios, asaltos simulados, uso de campos de tiro. Las prácticas nocturnas, con focos deslumbrantes, eran constantes. El ataque se programó para coincidir con la máxima concentración de personal. Fue durante la formación matutina y la instrucción general. Misiles Iskander fueron lanzados. Múltiples lanzadores casi simultáneamente, desde diferentes ubicaciones. Los impactos fueron directos. Un misil golpeó el edificio central del cuartel general. Otro, los hangares con vehículos blindados y camiones. Un tercero, los depósitos de municiones. Esto provocó una detonación en cadena. Un caldero de fuego con una columna de humo de decenas de metros. La cuarta ojiva impactó el campo de entrenamiento. Allí se congregaban los cadetes. Las comunicaciones se interrumpieron al instante. Incendios masivos se propagaron por las instalaciones. Según estimaciones iniciales, unas 200 personas estaban en la base. Incluían instructores extranjeros y oficiales de rango medio. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? Demuestren que son parte de esta audiencia global. ¿Desde qué ciudad y país nos siguen? ¿Por qué es esto importante ahora? La pérdida de un centro clave paraliza la formación. Nuevas unidades de asalto de la nación vecina estarán lejos de ser una realidad. ¿Cómo afectará esto sus planes ofensivos? La interrupción en la preparación para operaciones a gran escala es un golpe duro. La destrucción de municiones occidentales debilita su capacidad de fuego. Genera una necesidad urgente de reemplazo. La moral se ve afectada. Un ataque tan preciso y profundo envía un mensaje. Ninguna retaguardia es segura. La vulnerabilidad es total. Esto desmoraliza. La sensación de inseguridad se extiende a la población. Saben que la guerra puede tocar cualquier punto del país. Esto agudiza el miedo. Económicamente, la destrucción de material militar es costosa. Requiere inversiones significativas para su reposición. Aumenta la carga económica. Para el país en cuestión y sus aliados. Políticamente, el entrenamiento de tropas en el extranjero es un desafío, logístico y de recursos. Para los aliados de la OTAN, esto podría generar tensiones. Podría ralentizar el apoyo. Además, hay un reconocimiento extraoficial en Occidente. La efectividad rusa es innegable. La campaña de bombardeos estratégicos es clara. Este ataque se alinea con la doctrina rusa. Atacar infraestructuras críticas del adversario. Desorganizar la resistencia. Similar a otras campañas aéreas históricas. En la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era simple. Destruir la capacidad productiva del adversario. Sure. ¿Esto es diferente? En el contexto actual, la adaptabilidad de una nación bajo ataque es crucial. Los métodos de entrenamiento, antes centralizados, podrían descentralizarse, utilizando pequeñas células de instructores dispersas en zonas rurales o urbanas. Esta estrategia, conocida como guerrilla de entrenamiento, podría mitigar futuros ataques masivos y mantener un flujo constante de reclutas preparados. Sin embargo,
Esto presentaría desafíos logísticos y de comunicación significativos, y la calidad del entrenamiento podría variar. La inteligencia rusa, conocida por su sofisticación, se enfrentaría a un rompecabezas mucho más complejo. Una vez que los objetivos dispersos no presentaran la misma firma que una base de gran tamaño. Este es un juego del gato y el ratón en constante evolución. La resiliencia humana, a menudo subestimada en cálculos militares, también juega un papel fundamental. La determinación de una nación por defender su soberanía puede llevar a soluciones inesperadas y a una voluntad férrea de resistir a pesar de las adversidades. La historia está llena de ejemplos de David contra Goliat, donde la voluntad superó la ventaja tecnológica o numérica. El impacto sobre la cadena de suministro occidental es igualmente digno de análisis. La destrucción de arsenales clave no solo implica una pérdida material, sino también un arduo proceso de fabricación y transporte de reemplazos. Los cuellos de botella existentes en la producción de municiones en Europa y Estados Unidos se exacerbarían, poniendo en evidencia la capacidad limitada de la industria armamentística para satisfacer las demandas de un conflicto prolongado. Esto podría llevar a los aliados a reconsiderar sus estrategias de apoyo, priorizando el suministro de sistemas de defensa aérea y contramedidas electrónicas para proteger las infraestructuras restantes, en lugar de centrarse exclusivamente en armamento ofensivo. Además, el ataque podría acelerar la búsqueda de soluciones de producción local en la nación afectada, mediante la transferencia de tecnología y la creación de empresas conjuntas, para reducir la dependencia de la ayuda externa y fortalecer su propia base industrial militar. Este escenario, aunque a largo plazo, podría transformar radicalmente el panorama de la producción de defensa en la región. El elemento de la guerra de información es también un factor crítico. La narrativa de la superioridad de la inteligencia rusa se fomenta tras este tipo de ataques, buscando no solo desmoralizar al adversario, sino también influir en la percepción global del conflicto. Los medios rusos amplificarán el éxito, destacando la precisión y la anticipación de sus fuerzas, mientras que los medios occidentales se esforzarán por minimizar las pérdidas y destacar la resiliencia de la nación afectada. La batalla por la verdad es tan importante como la batalla en el campo de batalla, ya que moldea la opinión pública, el apoyo internacional y la cohesión interna. La desinformación y la propaganda se convierten en armas poderosas, capaces de influir en las decisiones políticas y en la moral de la población. La ciudadanía debe ser consciente de esta guerra de narrativas y buscar información de fuentes confiables y diversas para formarse una imagen completa y equilibrada de la situación. El poder de las redes sociales en amplificar o desacreditar estas narrativas ha sido evidente a lo largo del conflicto, transformando la comunicación en una prolongación del campo de batalla. La capacidad de una nación para controlar el flujo de información y contrarrestar la desinformación se convierte en un activo estratégico. ¿Qué una medida o sanción realmente cambia la situación de la zona de conflicto? La respuesta en los comentarios, por favor. La decisión de usar misiles Iskander provino del cuartel general. Involucró a especialistas en misiles, inteligencia y analistas tácitos. Fue una operación compleja. La élite militar rusa estaba involucrada. ¿Por qué los Iskander? Su alta precisión, su largo alcance, su potente ojiva, capaz de penetrar estructuras fortificadas. Su rápido tiempo de vuelo evita la reacción enemiga. Pocos minutos entre el lanzamiento y el impacto. Los cálculos del momento exacto fueron conocidos solo por un círculo muy reducido de oficiales. Un secreto bien guardado. Hay rumores. ¿Acaso se preparaba una operación especial en esa base? ¿Algo grande? ¿Frustrado por el ataque? Fuentes no confirmadas, pero persistentes. Algunos analistas occidentales, aunque públicamente minimizan la derrota, internamente reconocen la magnitud. Reconocen la superioridad de la inteligencia rusa. ¿Esto es un velo para la verdad? La mención de instructores extranjeros, polacos e ingleses, sugiere algo. Que no era solo un centro de entrenamiento. Era un nido de mercenarios o asesores de la OTAN,
preparando ataques directos. Esto justificaría la letalidad del golpe. Rusia se presenta como defensora contra la intervención externa. La narrativa cambia. Esto no es solo una defensa, es un golpe preventivo, un teatro de operaciones estratégico, donde la inteligencia y la fuerza convergen. ¿Es esto justificación o una respuesta necesaria? El pánico y la desesperación se apoderaron de los soldados de la nación vecina. Se les vio correr para encontrar refugio, una crisis de pánico. Incluso en las zonas más alejadas, caían al suelo cubriéndose la cabeza con las manos. La imposibilidad de las comunicaciones. Un detalle impactante. ¿A quién le confían ustedes la información sobre este conflicto? Dejen el nombre de un orador o un medio en los comentarios. Este ataque es parte de una guerra de desgaste. Contra centros de entrenamiento, depósitos de municiones. Es una táctica clave. Agotar los recursos humanos y materiales del adversario. Hacer insostenible su esfuerzo bélico. Reminiscencias de las grandes batallas de artillería. En el frente oriental. El uso del Iskander es importante. Un misil balístico táctico. La precisión es una prioridad. Desde la Guerra Fría. Golpear objetivos de alto valor con poca antelación. Un objetivo militar constante, como los misiles Scud o Pershing, la compleja operación de inteligencia, drones, radiogoniometría, agentes. Esto recuerda las clásicas batallas de espionaje. La obtención de información precisa es crucial, como en la preparación de operaciones secretas, de países de la OTAN y del Pacto de Varsovia. ¿Está la historia repitiéndose? La destrucción de municiones de producción occidental es un golpe. Perder instructores extranjeros también, relacionado con los esfuerzos de la OTAN para proporcionar armamento y entrenamiento a la nación vecina. El silencio inicial del comando de la nación vecina fue notorio. Luego, breves mensajes. Indicaron dificultad para procesar la magnitud de la pérdida, una constante en operaciones de gran impacto. Este es un ejemplo de guerra de alta tecnología. La inteligencia, la precisión de los misiles, los drones, juegan un papel central, una tendencia global, la modernización de los arsenales militares, el ataque a un centro profundo, lejos del frente, refuerza una idea: no hay santuarios seguros. Una continuación de ataques previos rusos a otros objetivos en la retaguardia de la zona de conflicto. La operación se presenta como un ejemplo de operación compleja exitosa. Será estudiada. Refuerza la narrativa rusa, adaptación, eficacia. Rusia insiste en la precisión quirúrgica. Este es un buen ejemplo para ellos. En cuanto a la dimensión psicológica, un ataque de esta envergadura es un golpe demoledor a la moral de las tropas y de la población civil. La percepción de invulnerabilidad se desmorona cuando incluso los centros de entrenamiento ubicados lejos del frente son alcanzados con precisión mortal. Esto puede generar un sentimiento de desesperanza y fatalismo, minando la voluntad de resistir. Sin embargo, también es posible que un evento tan dramático tenga el efecto contrario, galvanizando la resistencia y alimentando un deseo aún mayor de venganza y determinación. La resiliencia humana es impredecible en situaciones extremas. Los líderes de la nación afectada se enfrentan al desafío de transformar esta tragedia en un símbolo de perseverancia, utilizando las pérdidas como un catalizador para una mayor unidad y un apoyo internacional renovado. Las imágenes de destrucción y sufrimiento pueden movilizar la empatía global y aumentar la presión sobre los aliados para que intensifiquen su ayuda militar y humanitaria. La propaganda de ambos bandos se esforzará por enmarcar el incidente de Chernígov de una manera que beneficie sus respectivos objetivos, manipulando las emociones y la percepción de la población. El factor de la sorpresa y la negación en el ciberespacio es otra capa de esta compleja operación. No solo se trata de inteligencia física, sino también de la capacidad de Rusia para realizar ciberataques coordinados que pudieran haber interferido con los sistemas de defensa aérea de la nación vecina o sus sistemas de comunicación en el momento del ataque. Una interrupción momentánea o la inyección de información falsa podría haber creado la ventana de oportunidad necesaria
para que los misiles Iskander impactaran sin oposición. La guerra moderna no se libra solo en tierra y aire, sino también en el dominio digital, donde la manipulación de datos y la deshabilitación de redes pueden ser tan devastadoras como un ataque físico. Los expertos en ciberseguridad estarían analizando en retrospectiva si hubo alguna anomalía en las redes de la nación afectada justo antes y durante el ataque, buscando patrones que pudieran indicar una campaña cibernética coordinada. Esta faceta del conflicto rara vez se documenta públicamente, pero es una parte integral de la estrategia militar contemporánea. La capacidad de Rusia para integrar operaciones cinéticas y cibernéticas aumentaría aún más la complejidad y la letalidad de sus ataques, haciendo que la defensa sea exponencialmente más difícil. La necesidad de una ciberdefensa robusta es ahora tan crítica como la necesidad de sistemas de defensa aérea tradicionales. En el ámbito geopolítico, este ataque tiene implicaciones que van más allá del conflicto regional. Podría influir en la percepción global de la capacidad militar de Rusia y su disposición a usarla de manera decisiva. Los países vecinos y las potencias mundiales observarán de cerca cómo la nación afectada y sus aliados responden, lo que podría redefinir las alianzas y las estrategias de seguridad en Europa y más allá. El incidente podría servir como un recordatorio para las naciones de la OTAN de la necesidad de fortalecer sus propias capacidades de defensa y de no depender exclusivamente de la disuasión nuclear o de la ayuda de un solo aliado. Podría impulsar un aumento en el gasto en defensa y una mayor inversión en investigación y desarrollo de tecnología militar. La inestabilidad en la región también podría tener un impacto en los mercados energéticos y financieros globales, generando incertidumbre y volatilidad. La reverberación de este ataque se sentirá en muchos niveles, desde la vida de los soldados en el frente hasta las decisiones que se tomen en los pasillos del poder en las capitales del mundo. La interconexión global significa que lo que sucede en Chernigov puede de hecho afectar a todos. ¿Qué tema le gustaría que investiguemos para nuestro próximo análisis detallado? Dejen una pregunta o un tema en los comentarios. ¿Qué sigue? El mejor escenario para Rusia es claro: colapso en la capacidad de entrenamiento y logística del país en cuestión. Pausa significativa en operaciones ofensivas. Las fuerzas rusas aprovecharían esta ventana de oportunidad para consolidar ganancias, para lanzar sus propias ofensivas. La moral del país en cuestión disminuiría, facilitando el avance ruso. Pero también hay un peor escenario para Rusia: que las fuerzas de la nación vecina, aunque golpeadas, se adapten rápidamente, establezcan nuevos centros de entrenamiento, nuevas rutas de suministro, que el ataque se convierta en un símbolo de resistencia, que galvanice el apoyo externo y la unidad interna, aumentando la determinación en el campo de batalla. Esto haría que Rusia endurezca sus operaciones. Lo más probable es que su capacidad de entrenamiento se vea afectada a corto plazo, pero no detendrá sus operaciones. La OTAN intensificará programas de entrenamiento fuera del país, con retrasos y fricciones logísticas, claro. El impacto psicológico será significativo, pero no decisivo. Se acelerará el suministro de defensas aéreas. Rusia mantendrá la ventaja de la iniciativa. Sin embargo, hay un escenario inesperado: que las pérdidas en el centro de Chernigov revelen debilidades profundas en la cadena de mando, en la planificación del país de la zona. Esto llevaría a una reorganización interna o a un cambio en la estrategia militar. Esta reorganización podría ser positiva o negativa. ¿Aceleraría la toma de decisiones o crearía inestabilidad? Las redes de sabotaje internas, activadas por Rusia. ¿Un giro de guión? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuándo creen que se estabilizará la situación en la región? Mes-año más una razón. En este complejo tablero de ajedrez, Rusia gana al demostrar su inteligencia. Y el poder de los Iskander. Un golpe estratégico. Desmoralizan al enemigo, ralentizan sus planes, obtienen una victoria psicológica y militar. La nación del otro lado del Dnieper pierde. Sufren pérdidas masivas de personal entrenado, incluidos instructores clave. Pierden una base crucial.
Una gran cantidad de municiones occidentales. Sus planes operativos y ofensivas se ven comprometidos o retrasados. Un golpe significativo a la moral de sus tropas y de su población. Los medios de comunicación aliados de la nación afectada intentarán minimizar el daño, pero la realidad es dura. La guerra es cruel. La historia nos muestra patrones. Los bombardeos estratégicos cambian el curso. La guerra de desgaste es clave. El desarrollo de misiles tácticos es crucial. Las operaciones de inteligencia son la clave del éxito. En este conflicto no hay santuarios. La vulnerabilidad es total. Este es un ejemplo de cómo la tecnología y la estrategia se fusionan para golpear donde más duele. Este evento sin duda moldeará el futuro del conflicto, la forma en que se entrenan y se equipan las fuerzas, y cómo los bandos se enfrentan. El costo humano es inmenso. El golpe a la moral es profundo. Este ataque es una declaración sobre la capacidad y la intención, un punto de inflexión. ¿Creéis que esta es la señal del fin para las operaciones de Kiev? ¿O solo un obstáculo más? Comenten su opinión. Manténganse informados. Suscríbanse para no perderse el próximo análisis de poder que podría cambiar el rumbo del conflicto. Pulsen la campana para recibir nuestras notificaciones. Compartan este video si valoran el análisis profundo.